que nos tiene que llevar a una pobreza extrema, que nos lleva a hacer cosas que naturalmente nosotros no haremos. Así es que tenemos que ser extremadamente pobres en espíritu. You have nothing left. No te queda nada. No tienes nada que dar. Exactly. Exactamente, y eso vamos a ver un ratito. Pero eso es un rendimiento total. Es Dios obrando en ti. Tú eres you're only the vessel. Tú eres simplemente el instrumento que le está usando. Leo un versículo aquí. Sí, por favor. La segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros somos solamente el vaso, un vaso pero es de barro. Precisamente la fragilidad, la impotencia, lo que no somos, lo que no tenemos, lo que no servimos, y que el barro de nada hace parte, pero que lo que está dentro, el tesoro, es la excelencia del poder de Dios. Entonces, por eso es que no tenemos nada de que gloriar. Absolutamente. Así es. Un detalle importante es que cuando uno toma esa actitud de no es la actitud de dependencia, entonces uno se hace Dios. Entonces, ahí donde Dios entra en un celo. Exactamente. El hombre se engrandece, el hombre se hace Dios, cree que puede. Y la gloria es del hombre, no de Dios. O sea, actualmente, si te das cuenta, en el panorama evangelístico, la mayoría de los predicadores tienen ese espíritu. Sí. No tienen un espíritu de dependencia, sino de creer que puede. Es contrario al evangelio. Contrario a esa posición que está enseñando. Interesante, ¿no? Es un problema ahorita con Dios, porque realmente se hacen dioses predicando. Sí, Señor. Se creen señores de la palabra. Así es. Señora, Yo quiero que vayamos a Lucas 6, porque hay unos ayes de Dios que tenemos que ponerle atención. Lucas 6, 24 a 26. Vamos a leer los ayes de Dios para esos hombres que dependen de sí mismos. Okay. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tienes vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendrás hambre. Ay de vosotros los que ahora ríes, porque lamentarás y lloraréis. Ay de vosotros, y esto está hablando de lo que el pastor está explicando ahora. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de rico que ya ha sido consolado. No está hablando del rico, el rico material, está hablando del rico en sí, espiritualmente, de la persona que se ha enriquecido, que ha atesorado sus propios bienes para su persona. Que todo lo que lo hace de sí mismo y dependen de ellos. Tienen las riquezas de la tierra, no tienen necesidad de Dios. Ellos se sienten, lo que dicen, ay de los que están saciados. Ellos se sienten satisfechos. Viven sin Dios y están satisfechos sin Dios. Están contentos sin Dios. Pero hay de ellos, porque ellos van a tener hambre. Si no necesitan a Dios, ahora lo van a necesitar. Hay de los que se ríen, aquellos que se burlan, que miran a los evangelios, nos ponen en una lista de extremistas. Se ríen de aquellos que dependen en Dios. Mucha gente piensa que el evangelio es para gente que son débiles, que no, o sea, gente van al evangelio para esconderse. Pero es que no entienden el concepto, es que Dios busca a los pobres en espíritu. Dice hasta que Él los busca para avergonzar a los sabios. Él busca a lo necio, lo que aparentemente en el mundo parece lo que no sirve para nada. Dios usa ese. Porque es que esa persona ya está pobre en espíritu, no le queda nada. Y Dios se puede glorificar en su vida.
Pero cuando uno está lleno de sí mismo, Dios no puede obrar. Ay de aquellos hombres. Nuestro propósito no es agradar al hombre, sino a Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito. ¿Saben? ¿Ah? Jesucristo no le caía bien a todos. Él era un rebelde de acuerdo a los fariseos y a toda esa gente. Él era un rebelde. Él vino a revolcar todo. Sí, a crear una revolución. Pero es que Cristo vino a dividir. La palabra lo dice. Él vino a dividir. Hermano, los hay de los autosuficientes que estamos escuchando ahí. Esas son las riquezas que a nosotros nos puede condenar. Hay riquezas que son espirituales, que nos bendicen, que nos edifican, que nos salvan. Pero hay riquezas que también te pueden condenar y son esas, la autosuficiencia. El pensar que no necesitamos a Dios, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Las riquezas que nos salvan son las bendiciones espirituales y la dependencia en Dios. Pero ¿sabían que también hay una pobreza que te puede condenar? ¿Ustedes sabían eso? Victim mentality. ¿Han oído esa palabra antes? La mentalidad del víctima. Es una persona que es, no puedo decir esa palabra, hindered, obstaculizado, hindered, por su propio pensamiento, por su propia mentalidad. Ellos carecen el acceso al conocimiento de la verdad que los hace libres. Como que no tienen acceso al conocimiento. Y no es porque el acceso no está ahí. Es porque ellos mismos se obstaculizan. Gracias. Ellos mismos, they hinder themselves. Eso es una mentalidad del víctima. Por cualquier razón que sea, ellos dependen de sus propias habilidades, de su propia capacidad, y se mantienen en una etapa de necedad. La palabra tiene mucho que decir de los necios. Y no salen a la libertad, no salen a la luz, se quedan ahí. Esa pobreza te condena, y esa no es la pobreza de que yo estoy hablando hoy. Eso es un diferente tipo de pobreza. Económicamente hablando, financially, hay diferentes tipos de pobreza, pero yo me llamó la atención dos de ellas. La pobreza situacional. Este tipo de pobreza ocurre cuando una persona pasa por una crisis inesperada. O sea, se muere el proveedor de la casa. Eso es una crisis que no esperaban. Y quedan pobres, financially, pierden recursos. Este tipo de pobreza mayormente es temporaria. Pero cuando yo leía esto, me acordó de las personas que son ricos en sí mismos, ¿sabes? Hacen todo por sí mismos. Y mayormente en el mundo, porque dice que nosotros somos al revés del mundo. ¿Sabes? El mundo, cuando pasó los Torres Gemelas, 9/11, gente que nunca se acordaban de Dios, y quizás algunos que hasta estaban contra Dios, corrieron para las iglesias. De momento experimentaron la pobreza espiritual, la necesidad de Dios. Esto es una pobreza para alguna gente situacional, que solamente sienten la pobreza cuando están pasando por una situación, pero cuando las cosas están bien se olvidan de Dios. Y cuando yo leía esto de la pobreza situacional, me acordó a esa gente. Yo estaba ahí antes, cuando estaba en el mundo. Hacía mi Ave María, mi Padre Nuestro, vivía mi vida, pero yo no oraba por orar, o sea, a menos que estaba pasando por una necesidad. Pero cuando uno es pobre espiritualmente, definitivamente, no temporariamente, uno puede buscar a Dios en las buenas y en las malas. Y lo adora en las buenas y lo adora en las malas. Está la pobreza absoluta, que es la que estábamos hablando, que Marlene dio el ejemplo de Cuba, que se ve casi raramente, eso no se ve aquí en los Estados Unidos, que carecen de necesidad básica. Y el enfoque de la persona que está experimentando la pobreza absoluta, absolute poverty, el enfoque de ello es sobrevivir un día a la vez.
Ellos no están planeando en 6 meses, en un año, sino que su enfoque es one day at a time. ¿Cómo voy a sobrevivir hoy? ¿Cómo yo voy a pasar este día? ¿Qué voy a hacer para poder pasar este día? Eso es la rendición completa al Señor. Yo no sé de ustedes, pero yo me levanto y yo digo, Señor, yo no sé lo que me espera hoy, pero tú sabes. Yo no sé, pero yo lo dejo en tus manos. Es una rendición completa, un día a la vez. No que no debemos tener planes. No es eso. Pero día tras día tenemos que depender en Dios. Un día a la vez pelear por nuestra salvación todos los días de nuestras vidas. Porque peleé ayer, hoy no voy a pelear. Hoy yo no voy a orar. Y no es así, eso es la pobreza absoluta, que nuestro enfoque tiene que ser en sobrevivir. ¿Sabes cuántas tentaciones, cuántos dardos el enemigo nos tira diariamente? ¿Cuántos ataques nosotros cuando salimos de nuestras casas nos llegan a nuestras vidas, en el trabajo? ¿Cuántos, intentos de hacernos caer en el error todos los días nosotros confrontamos en el trabajo? Por lo menos yo trabajo afuera. Yo digo, Dios mío, gracias. Aún de gente que son cristianos, entre comillas. Y nuestra meta tiene que ser todos los días sobrevivir. Vamos a pelear para mantener nuestra salvación hoy. Hoy yo tengo que pelear por mi salvación y mañana también. Y pasado también. Eso es la rendición completa. Yo leí una ilustración que a mí me encantó y la quería compartir con ustedes, que se llama Riquezas o Pobreza. Un padre, que era una familia que tenían buen dinero, él llevó al hijo al campo porque él quería enseñarle, el propósito de él era que él quería ver a los niños lo pobre que la gente puede ser. Él lo llevó a un campo y pasaron todo el día y toda la noche en el campo, con una familia que era pobre y humilde. Y el padre, cuando terminó, que iban para casa, el padre le dice al niño, ¿cómo te fue? ¿Tú viste lo pobre que pueden ser la gente? Él le dice al niño. Mira lo que el niño le contesta. El niño le dice, vi que nosotros tenemos, él dijo, ¿qué aprendiste? Y el niño le dice, bueno, yo vi que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina que llega de la barda a la mitad del jardín y ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Esto es lo que el niño vio. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio y ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la barda de la casa y el de ellos tiene todo un horizonte. Qué lindo. Ellos tienen tiempo para practicar y convivir en familia y tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi no lo veo. Y el papá se quedó mudo. Y el niño le dice, gracias papá por enseñarme lo rico que podemos llegar a ser.